A -71 °C, el sonido viaja diferente. Se vuelve más agudo, más cristalino. El crujido de la nieve bajo las botas suena como huesos rompiéndose. El viento no aúlla, grita. Y esta noche, en algún lugar de ese viento gritante, algo muy pequeño estaba llorando. Nikolai tenía 62 años. Su barba se había vuelto completamente gris 3 inviernos atrás, y sus manos, marcadas por décadas de cazar, partir leña y sobrevivir, se movían lentamente ahora, endurecidas por el frío que se había asentado profundamente en sus articulaciones. Vivía solo en una cabaña de troncos que había construido él mismo 40 años antes, cuando su esposa todavía estaba viva y sus hijos aún lo visitaban. Ahora solo había silencio, e invierno, y el trabajo interminable de mantenerse vivo. Su cabaña estaba situada en un claro rodeado de denso bosque de taiga. El ser humano más cercano estaba a 18 kilómetros de distancia. El camino más cercano a 30. En invierno, esas distancias bien podrían haber sido 1000. Había aprendido a medir el tiempo por marcadores diferentes aquí afuera. No por relojes, sino por el ángulo del débil sol invernal. No por calendarios, sino por la profundidad de la nieve fuera de su puerta. Ahora mismo, esa nieve llegaba por encima de su cintura. Y todavía estaba cayendo. Era tarde en la tarde. Aunque en diciembre, tarde y noche eran apenas distinguibles, cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía. Agudo, desesperado, cortando a través del viento. Nikolai hizo una pausa en su trabajo. Había estado preparando leña para la noche. Sus movimientos automáticos después de décadas de la misma rutina. Giró la cabeza, escuchando. Allí estaba de nuevo. Más débil ahora. Casi perdido en la tormenta. Se puso su abrigo pesado, envolvió una bufanda de lana alrededor de su rostro, y empujó la puerta. El frío lo golpeó como un golpe físico, agudo, inmediato, robando el aliento de sus pulmones. La temperatura había caído a -71. A esta temperatura, la piel expuesta se congela en menos de 90 segundos. Se movió hacia el sonido, cada paso hundiéndose profundo en polvo fresco. El viento conducía nieve horizontalmente hacia su rostro, picando como pequeñas agujas. La visibilidad era casi cero. Apenas podía ver 3 metros adelante, pero siguió moviéndose hacia ese sonido. Lo encontró cerca del borde del claro, medio enterrado en un montículo de nieve, un lobezno. Tan pequeño que podría haber cabido en sus 2 manos. Pelaje gris, apenas visible contra la nieve. Sus ojos estaban cerrados. Su cuerpo temblaba con temblores violentos. Y estaba solo, absolutamente solo. Nikolai se arrodilló en la nieve, y miró alrededor. Sin rastros, sin señales de una manada. Sin madre en ningún lugar cercano. El lobezno había sido abandonado o separado de su familia. Y en este frío, el resultado era el mismo. Estaría muerto en 1 hora. El lobezno era tan joven que sus ojos apenas estaban abiertos. Tal vez 3 semanas. Tal vez 4. Demasiado joven para regular su propia temperatura corporal. Demasiado joven para cazar. Demasiado joven para sobrevivir incluso una noche a -71. Nikolai sabía lo que significaba traer un lobo adentro. Los lobos no eran perros. Incluso jóvenes. Eran salvajes. Impredecibles. Peligrosos a medida que crecían. Y más prácticamente, casi no tenía nada para dar. Sus reservas de invierno eran 3 pescados secos, medio saco de harina, y un frasco de bayas preservadas que había estado racionando desde noviembre. Su suministro de leña era tan bajo que ya estaba quemando sus muebles viejos pieza por pieza. Tomar a este lobez no significaba compartir comida que no podía ahorrar. Significaba quemar leña que necesitaba para él mismo. Significaba noches sin dormir cuidando a un animal que podría no sobrevivir de todos modos. Pero Nikolai miró al lobezno, esta criatura diminuta y temblorosa que pesaba casi nada, y supo que no podía alejarse. Quitó su bufanda y la envolvió cuidadosamente alrededor del lobezno, creando un capullo de calor. El lobezno no hizo ningún sonido, no luchó. Estaba demasiado débil, demasiado frío. Nikolai metió al lobezno envuelto dentro de su abrigo, contra su pecho, y regresó a la cabaña. Adentro, fue directo a la estufa de hierro fundido, y añadió 2 troncos preciosos,
El fuego rugió con vida, llenando la pequeña habitación con calor. Se arrodilló junto a la estufa y desenvolvió al lobezno. Yacía en sus manos, inmóvil. Su respiración era tan superficial que apenas podía detectarla. Su pequeño cuerpo estaba frío, demasiado frío. Nikolai frotó al lobezno gentilmente con un paño seco, tratando de restaurar la circulación. Trabajó durante 5 minutos. 10. El lobezno no respondió. Entonces, tan débilmente que casi lo perdió, la nariz del lobezno se movió. Nikolai preparó una mezcla de agua tibia y pescado machacado. Su propia cena, la única comida que había planeado para el día. Mojó su dedo en el líquido y lo llevó a la boca del lobezno. Nada. Lo intentó de nuevo, abriendo gentilmente las pequeñas mandíbulas y colocando una gota en la lengua. El lobezno tragó. Apenas. Pero tragó. Nikolai continuó, gota por gota, durante la siguiente hora. Lentamente, dolorosamente lento, el color comenzó a regresar a las encías del lobezno. Su respiración se profundizó. Y finalmente sus ojos se abrieron, solo rendijas pero abiertas. Esa primera noche, Nikolai no durmió. Se sentó en el piso junto a la estufa con el lobezno envuelto en mantas en su regazo, alimentándolo cada hora, monitoreando cada respiración, añadiendo pequeñas cantidades de leña al fuego. Afuera, la ventisca rugió con una furia que sacudió las paredes de la cabaña. Adentro, el mundo se había reducido a este pequeño espacio. Este fuego débil, esta vida frágil que se negaba a morir. Al amanecer, el lobezno todavía estaba vivo. Eso era todo lo que Nikolai se atrevía a esperar. Los días que siguieron se convirtieron en un ritmo de supervivencia y cuidado. Nikolai racionó todo con precisión brutal. Comía una vez al día, una sopa delgada hecha de espinas de pescado y nieve derretida. Todo lo demás iba al lobezno. Quemaba muebles cuando se acababa la leña. Una silla, un estante. La vieja caja de madera donde había guardado sus herramientas de caza. Cada pieza de madera que ardía era un recuerdo convertido en ceniza. Cada comida que regalaba era hambre que sentiría después, pero el lobezno estaba mejorando. Para el tercer día, podía sostener su cabeza. Para el quinto, dio sus primeros pasos tambaleantes a través del piso de madera. Para el séptimo, gimió cuando Nikolai dejó la habitación. Un sonido que perforó su corazón de maneras que no había sentido en años. El lobezno lo seguía a todos lados ahora. Cuando Nikolai se movía para preparar comida, pequeñas patas pataleaban detrás de él. Cuando se sentaba a descansar, el lobezno se subía a su regazo. Y por la noche, cuando el agotamiento finalmente lo obligaba a acostarse, el lobezno se acurrucaba contra su pecho, pequeño y cálido y vivo. Nikolai no había hablado con otra persona en 3 meses. El silencio se había vuelto tan contrito que a veces olvidaba cómo sonaba su propia voz. Pero ahora se encontraba hablándole al lobezno. Cosas simples. Te estás haciendo más fuerte. La tormenta pasará. Estaremos bien. El lobezno inclinaba su cabeza, orejas hacia adelante, como si escuchara, como si entendiera. Pasaron 2 semanas, luego 3. La vendija finalmente se rompió. La temperatura permaneció brutal, todavía rondando cerca de -65. Pero al menos el viento se había detenido, y la pálida luz del sol ocasionalmente atravesaba las nubes. Nikolai se aventuró afuera, para recoger más leña. Le tomó 3 horas encontrar suficientes ramas caídas para 5 días de quema. Cuando regresó, brazos cargados de leña, el lobezno estaba esperando en la puerta. Había crecido. No mucho, pero notablemente. Sus patas eran más largas. Su pelaje era más grueso. Y cuando vio a Nikolai, su cola se movió. No un meneo completo, pero movimiento. Nikolai dejó la leña y se arrodilló. El lobezno se acercó olfateando sus manos. Luego presionó su pequeña cabeza contra su palma. En ese momento, Nikolai entendió algo que no había comprendido completamente hasta ahora. Este lobezno lo había salvado tanto como él lo había salvado. La soledad que lo había estado aplastando, el silencio que había estado presionando como peso físico, había sido levantada. Había propósito ahora. Presencia. Vida. El invierno se profundizó antes de comenzar a retroceder. Hubo noches en que la estufa apenas podía mantener la cabaña por encima del punto de congelación.
cuando la escarcha se formaba en las paredes internas y el aliento de Nikolai se congelaba en sus mantas. Pero el Lobez no permaneció sano, haciéndose más fuerte cada día. Una mañana a finales de febrero, Nikolai abrió su puerta para encontrar los primeros signos de primavera. La nieve había comenzado a asentarse. El sol tenía calor real por primera vez en meses. Y el bosque, silencioso por tanto tiempo, estaba comenzando a despertar. El lobezno, ahora del tamaño de un perro pequeño, saltó hacia la nieve. Corrió en círculos, jugando, lleno de energía que había sido imposible solo semanas antes. Luego se detuvo en el borde del claro y miró hacia el bosque. Sus orejas se levantaron hacia adelante. Su cuerpo se tensó. Nikolai sabía lo que esto significaba. Lo salvaje estaba llamando. Los instintos del lobez no estaban despertando. Pronto necesitaría regresar al bosque, encontrar a los suyos, vivir la vida que estaba destinado a vivir. Se había preparado para este momento. Se dijo que era natural. Correcto. Necesario. Pero no se había preparado para cuánto dolería. El lobezno lo miró. Luego dio 3 pasos hacia el bosque. Se detuvo. Miró hacia atrás de nuevo. Nikolai permaneció quieto. Adelante, dijo en voz baja. No perteneces aquí. El lobezno dio 3 pasos más. Hizo una pausa. Luego, en lugar de continuar hacia los árboles, se dio la vuelta y trotó de regreso al lado de Nikolai. Sucedió de nuevo al día siguiente. Y al día siguiente de ese, el lobez no se aventuraba hasta el borde del bosque. Se quedaba allí por largos minutos. Luego regresaba. Finalmente, Nikolai dejó de intentar animarlo a irse. Aceptó lo que estaba sucediendo. Este lobezno, abandonado por su manada, había encontrado una nueva manada de uno, y había elegido quedarse. La primavera llegó lentamente a Yakutia, como siempre lo hacía. La nieve se derritió en arroyos. El hielo se rompió con sonidos como truenos. Las cosas verdes empujaron a través del suelo descongelado. El lobezno continuó creciendo. Para abril, era del tamaño de un perro mediano. Para mayo, era inconfundiblemente un lobo, más grande, más fuerte, salvaje en los ojos. Pero permaneció. Nikolai construyó un pequeño refugio junto a la cabaña, un lugar donde el joven lobo podía dormir afuera cuando el clima lo permitía. Le enseñó a cazar con él, rastreando conejos y perdices a través del bosque. Y lentamente, sin que ninguno de ellos lo planeara, se formó una rutina, una asociación, un vínculo. Una tarde a principios del verano, mientras el sol colgaba bajo sobre el bosque, Nikolai se sentó en el único escalón afuera de su cabaña. El joven lobo yacía a su lado, cabeza descansando sobre sus patas, completamente en paz. Nikolai pensó en la noche en que había encontrado a esta criatura muriendo en la nieve, en la elección que había hecho, en el hambre, y el frío, y el agotamiento, en los muebles que había quemado y la comida que había regalado cuando casi no tenía para él mismo. No se arrepentía, ni por un segundo, porque en el lugar más duro de la tierra, en las profundidades más frías del invierno, había probado algo que casi había olvidado después de 3 años solo, que el propósito viene de cuidar algo más allá de ti mismo, que la compañía no requiere otro humano, solo otra vida que te necesita tanto como tú la necesitas, y que incluso a los 62, incluso en aislamiento, incluso cuando todo parece establecido en piedra, una pequeña elección puede cambiarlo todo. El lobo había sido abandonado, Nikolai había estado solo, y juntos, en una pequeña cabaña en el borde de la nada, se habían salvado mutuamente. El sol se hundió debajo de la línea de árboles. La temperatura comenzó a caer, aunque el frío del verano no era nada como el del invierno. Nikolai se levantó lentamente, sus articulaciones doliendo, y caminó hacia la puerta. El lobo se levantó y lo siguió. Adentro, Nikolai añadió leña a la estufa. No mucho, solo lo suficiente para quitar el frío de la tarde. El lobo se acomodó en su lugar habitual cerca del fuego, y en el resplandor cálido de la luz del fuego, rodeados por los sonidos familiares del bosque, 2 sobrevivientes descansaron juntos. No se necesitaban palabras, no se hicieron promesas, solo presencia. Solo el entendimiento silencioso que viene de soportar el invierno juntos. Afuera, las estrellas comenzaron a aparecer. El bosque se asentó en sus ritmos vespertinos, y en una pequeña cabaña que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda,
Un hombre y un lobo que habían sido dejados para morir probaron que la supervivencia nunca es solo sobre mantenerse vivo. A veces se trata de elegir salvar algo más que a ti mismo. A veces se trata de encontrar familia en los lugares más inesperados. Y a veces en el lugar más frío de la tierra. Ese es todo el calor que necesitas. El fuego crepitó suavemente. La respiración del lobo era constante y profunda, y Nikolai, por primera vez en 3 años, se quedó dormido no con el silencio, sino con el sonido de otro ser vivo a su lado. Y eso hizo toda la diferencia.